La caída del muro de Berlín. Por casi 30 años Berlín estuvo dividida y no solo por ideología, sino por una barrera de hormigón que serpenteó por toda la ciudad y funcionó como símbolo desagradable de la Guerra Fría. El muro de Berlín tenía 43 kilómetros de ancho y estaba protegido con alambres de púa, perros de ataque y minas. Pero aunque el muro se erigió entre 1961 y 1989, no podía sobrevivir a un movimiento democrático masivo que terminó acabando con la RDA, la República Democrática Alemana, e incitó el fin de la Guerra Fría. Alemania estaba dividida originalmente en 4 sectores, pero para 1947 ya estaba consolidada en este y oeste. Esto es un claro ejemplo de la consecuencia de la Guerra Fría. Como dice aquí, no solo estaba dividida por ideología, que en ese entonces el mundo en sí estaba bipolarizado, estaba dividido en capitalismo y el socialismo, los representantes de Estados Unidos y la URSS, la Unión República Socialista Soviética. Esta estaba dividida e igual en Alemania se dividió por un muro que igualmente esta República Democrática Alemana que fue quien la construyó. Y como decía antes, esta al principio estaba dividida en 4 sectores. Estaba donde estaba Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión de la República Democrática Alemana, que era la parte socialista donde estaba la URSS. En 1949 las dos nuevas Alemanias habían sido oficialmente fundadas. La Alemania del Este socialista fue destruida por la pobreza y convulsionada por las huelgas en respuesta a sus nuevos sistemas políticos y económicos. En este entonces, la URSS, la Alemania socialista, se encontraba en un punto de quiebre dado a las consecuencias que tuvo estos nuevos sistemas políticos e igual económicos, y pues que la economía igual iba decayendo día a día. Los alemanes orientales comenzaron a huir por una frontera más permeable entre Berlín oriental y occidental. En un momento 1.700 personas por día buscaban condición de refugio al cruzar desde el este hacia el oeste de Berlín, y alrededor de 3 millones de ciudadanos de la República Democrática Alemana, que es la parte socialista, pasaron a Alemania Occidental por Berlín Occidental entre 1949 y 1961. Entonces, del lado socialista, todas las personas, todos los jóvenes intentaban huir y pasarse al lado capitalista, se podría decir, donde estaba Estados Unidos. Y aquí la diferencia es que en la parte capitalista, gracias al Plan Marshall, la economía se iba estabilizando después de la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio, en la otra parte, que era la parte socialista, todavía tenían problemas, y pues esto también impulsó a tener más problemas económicos, ya que toda la mano de obra, todos los jóvenes se iban para el otro lado. En las primeras horas del 13 de agosto de 1961, cuando los berlineses dormían, la República Democrática Alemana comenzó a construir cercos y barreras para sellar todas las entradas. Mientras todos dormían, ellos empezaron a construir estas cercas para después así construir el muro y pues dar inicio a este suceso histórico. Pues a medida que pasaban los años, miles de personas al día escapaban del este hacia el oeste. Y en esa época, 500.000 de personas pasaba cada día la frontera en ambas direcciones. Y de esta manera podían comparar las condiciones de vida en ambos lados. Se estima que entre 1949 y 1961 alrededor de 2,7 millones de personas abandonaron la parte socialista. Y según la página web oficial del Muro de Berlín, aproximadamente la mitad de esa corriente migratoria estaba compuesta por gente joven de menos de 25 años. Pues como les decía, todos esos cerebros, todos esos jóvenes que tenían pues un futuro, toda esa mano de obra se pasó para el lado capitalista, y pues eso también impulsó a la parte socialista a crear este muro para impedir que todos esos se escaparan, y pues para así poder ellos levantar igual su economía, pero lamentablemente no funcionó y causó esta tragedia, este suceso.
Más de 600 personas fueron abatidas a tiros por soldados fronterizos de la República Democrática y morían al intentar huir, otros murieron ahogados, otros se mataban, se suicidaban al ser descubiertos y pues así pasaron años. Entre 1961 y 1989, tan solo en el muro de Berlín perdieron la vida unas 140 personas o murieron en relación directa con el régimen fronterizo de la República Democrática. Pues con el transcurso de los años, el muro se convirtió en un símbolo macabro de la Guerra Fría. Para 1989, muchos alemanes orientales estaban cansados ya de la situación. Mientras tanto, el bloque soviético estaba desestabilizado por los problemas económicos y las reformas políticas. Eh, Estas reformas políticas, estas también problemas económicos, pues lanzaron una reforma económica que es conocida como la perestroika y también la glasnost. Todas estas impulsaron también para la caída de este muro. En la noche del 9 de noviembre de 1989, Günther Schabowski, funcionario del Partido de Berlín Oriental, del lado socialista, anunció inminentes reformas de viajes en respuesta a las protestas, pero el mensaje fue tan malo que sonó como si la República Democrática Alemana hubiera abierto sus fronteras. En una conferencia de prensa o una rueda de prensa, a este funcionario le preguntaron que, bueno, de hecho él dijo de que iba a estar abierto para turistas y que podían pasar del lado donde estaban toda la economía buena, al lado socialista. Es decir, ya iban a poder entrar y sin ningún tipo de problema. Erróneamente, él respondió que cuando iba a ser efectivo, él respondió que iba a ser inmediato. Entonces, esa misma noche del 9 de noviembre, todos los berlinenses se fueron hacia el muro y en eso todos los soldados que estaban ahí protegiendo se encontraron confundidos y pues al final, ese mismo 9 de noviembre de 1989, el gobierno soviético permitió a la población que destruyeran el muro y pues eso conlleva a la reunificación de Alemania, más después de unos meses. Correcto, menos de un mes después la República Democrática Alemana colapsó completamente y pues ya no podían contenerlos. Y en 1990 Alemania se reunificó y la Unión Soviética hizo lo propio. Hoy en día la caída del muro de Berlín es vista como un símbolo del final de la Guerra Fría. Tengan todos un buen día. Yo les voy a hablar acerca de los involucrados que hubieron dentro de la caída del muro de Berlín. Algunos de los actores involucrados que hubieron dentro de la caída del muro de Berlín fueron figuras tales como la del Papa Juan Pablo II, que llegó en un punto clave de la caída del régimen soviético. Sin el Papa polaco no hubieran habido la Revolución de la Solidaridad en Polonia en 1980. Sin no hubiera habido solidaridad, no se habría producido ningún cambio dramático en la política soviética hacia Europa, orientada bajo el mando de Gorbachev. Sin ese cambio no hubiera habido una revolución de terciopelo en 1989 en Checoslovaquia. Otro actor clave que en su momento era el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, la presión que impone para que se destruya el muro de Berlín le dio forma a la creciente presión internacional sobre Moscú para que sus promesas de apertura y reformas. El muro se había convertido en símbolo de la operación soviética en su momento. Fue derribado 2 años más tarde, después de la presión que estuvo ejerciendo el presidente de Estados Unidos el 9 de noviembre de 1989, en el marco de su discurso con motivo del 40 aniversario de la OTAN y la República Federal de Alemania en la ciudad alemana de Mangusta. Bush dijo y se refirió al muro de Berlín como monumento del fracaso del comunismo. Para clamar a continuación, dijo, debe caer. El presidente estadounidense expresó convencimiento de que una Alemania a la que ofreció una asociación para liderar Occidente no suponía ningún peligro para nadie.
Margaret Thatcher también es otra actor involucrado, que es la ministra británica. La caída del muro de Berlín no representó un momento feliz para ella, sino peligroso, y no dudó hacerlo patente, aunque finalmente no le quedó otra opción que resignarse. También rechazó las ideas reformistas impulsadas en los años 80 por Mikhail Gorbachev, con el argumento de que la situación económica y social de la República Federal de Alemania, como las propuestas por los últimos dirigentes soviéticos. Mikhail Gorbachev también forma parte de este grupo de actores. Fue el último dirigente de la Unión Soviética, es también un premio Nobel de la Paz en el año 1990, contribuyó con sus políticas de transparencia y perestroika en la reestructuración, a la reunificación de Alemania y el fin de la Guerra Fría, y a unas reformas que desembocaron en la desintegración de la URSS en su totalidad en el año 1991. Todos estos personajes que fueron una pieza clave para la caída del muro de Berlín, ya que todos tenían en su momento altos cargos por los cuales ellos podían influenciar a nivel internacional en mucho, dentro de sus gobiernos y también a nivel internacional, ya que contaban con una gran capacidad para promover recursos del tipo que fueran necesarios, ya que contaban con una economía súper grande para mover todo este tipo de recursos, ya fuera político o de personal. Regímenes internacionales que podrían limitar el comportamiento de los actores. Uno de los mayores éxitos aparentes del nuevo orden internacional es la creencia que la democracia es el mejor régimen político, condición indispensable que todos los países deben cumplir para lograr estabilidad, paz y desarrollo. La democracia es entendida como la elección libre y transparente de los gobiernos y el derecho de todos los ciudadanos de participar en la toma de decisiones, demostrando con ello ser el único régimen político que garantice las libertades individuales, el Estado de Derecho y a la vez salvaguardar la diversidad cultural, el pluralismo y el respeto a los derechos de las minorías. En definitiva, garantiza una convivencia pacífica. Si bien es evidente que se requiere de un juicio más cualitativo a fin de evaluar una real democracia, también no es menos cierto que elecciones libres, sistemas políticos, multipartitistas, libertad de prensa, adhesión al Estado de Derecho y garantía de la libre expresión nos acercan más a un perfeccionamiento de este régimen político. Por eso el fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia constituyen la prioridad política fundamental dentro del orden internacional emergente. Los derechos y libertades individuales son ahora más que nunca una fuerza vital en la vida de cada país y un desafío de las organizaciones internacionales. Ahora ellos no son solamente un valor universal, sino más bien un criterio para medir los avances de todo sistema sociopolítico organizado. No cabe duda que se han alcanzado logros considerables en materia de derechos humanos, pero aún subsisten importantes vacíos en su instrumentación. Por eso sería peligroso pensar que se trata de la victoria absoluta de estos valores, cuando en los hechos solo existen las condiciones necesarias para mejorarlo. Las manifestaciones en contra del régimen comunista se iniciaron en septiembre de 1989 en Leipzig, frente a la iglesia de San Nicolás. A partir de entonces, las manifestaciones de los lunes hicieron tambalear al presidente Erich Honecker, quien renunció a sus cargos. Esta revolución pacífica se fortaleció día tras día y el 9 de noviembre de 1989, un funcionario de primera línea del Bureau político y portavoz del gobierno de la República Democrática Alemana, Günther Schabowski, se vio obligado a dar una conferencia de prensa internacional
para comunicar que el gobierno había decidido autorizar la libre salida del país de los ciudadanos de Alemania Oriental, una medida que entraría en vigor de inmediato y sin demora. En efecto, la caída del muro fue el resorte que disparó el ciclo de las revoluciones en la Europea del Este, un ciclo que derrocó a los regímenes comunistas en Hungría, Rumanía, Polonia, Checoslovaquia y muchos otros países que lenta y dificultosamente recuperaron sus sistemas democráticos. Pero los efectos de ese ciclo revolucionario no se detuvieron allí. Como una ola expansiva, esta fuerza llegó al corazón de la URSS y en diciembre de 1991 la desarticuló. Obviamente, la implosión del Estado soviético determinó la finalización del conflicto este-oeste y del sistema bipolar, dando origen a una nueva etapa en las relaciones internacionales. En Europa cae el muro y primero se unifica Alemania, después llega la caída de los regímenes soviéticos de la Europa del Este y más tarde se inicia el proceso de ampliación de la Unión Europea, más allá de la Europea Occidental. Mencionaré 4 capítulos en que se trabaja la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS y del bloque socialista, principalmente en los años de 1985 al año 1995, enfocando particularmente el contexto económico, social y político de ambos temas, concatando los orígenes de esta consecuencia. El primer capítulo se centra en el contexto social, económico y político de estos dos grandes acontecimientos, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS y del bloque socialista, ya que si no se conoce esta realidad, quedaría cegado a los acontecimientos históricos. Se enfoca solamente en sus antecedentes para centrarnos en la década comprendida entre 1985 y 1995. El segundo capítulo primordialmente la caída del muro de Berlín, sin dejar de lado sus antecedentes y las consecuencias de su construcción y posterior caída, iniciando desde las cumbres de Yalta y Potsdam hasta el año en el que el muro de Berlín cayó. El tercer capítulo se desarrolla la desintegración de la URSS y el bloque socialista, desde los inicios de la Revolución Rusa con Lenin, la era de Stalin, los acontecimientos suscitados en las décadas que duró la Guerra Fría hasta el 8 de diciembre de 1991, en que se firma el Tratado de Belazec, declarado disuelta la URSS. En el cuarto capítulo se desarrolla la aplicación didáctica que implica consignar el proceso de la sesión con aprendizaje, competencias e instrumentos. La caída del muro de Berlín fue una consecuencia de la crisis imparable del socialismo real. Esta fue la conmoción más mediática de cuantas alimentaron la disolución de un sistema totalitario que fracasó por su propia contradicción. Los intentos de apertura política y de reforma económica de Gorbachov, en vez de detener el derrumbe del socialismo, contribuyeron a su disolución, por lo cual este político reformista que pugnaba por un socialismo democrático se convirtió en un villano en la cabeza de los estalinistas y de los marxistas vulgares de todo el planeta. La crisis del socialismo real no trajo consigo una autocrítica honesta y un remocinamiento del ideario socialista, sino la debacle de las ideas de Marx y sus seguidores por la vía del dogmatismo que no sabe leer las claves de la realidad. A partir de esa crisis puso en duda la efectividad de los modelos marxistas como alternativa revolucionaria para transformar el sistema capitalista. El peso irrebatable de la práctica económica y política relevó las inconsistencias y la parte monstruosa de unas construcciones teóricas que no funcionaron a pesar de las buenas intenciones y de los deseos de mucha gente que añoraba una sociedad distinta a la burguesa. Si la historia deja lecciones, quizá la más importante que se deriva de la caída del muro de Berlín y de la destrucción de Alemania socialista es que no es posible repetir las teorías de Marx en materia de restauración de la economía y del manejo de la política. A partir de la caída del muro de Berlín, ¿podríamos afirmar que existe un balance de poder en el sistema internacional?
Pues realmente es una pregunta muy difícil de contestar, porque aún existe cierta rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, por extender su influencia y política por el mundo. Sin embargo, antes de la caída del muro de Berlín, los países vencedores dividieron Alemania en dos: la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Desde 1949, el territorio de la República Federal de Alemania estaba bajo el control de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, mientras que la República Democrática Alemana estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. La ciudad de Berlín estaba dentro de la República Democrática Alemana, pero al ser la capital de Alemania también se dividió en dos zonas. La tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían sistemas políticos muy diferentes, provocó que en 1961 los soviéticos decidieran construir un muro para evitar las influencias de Occidente. El muro de Berlín dividió a la ciudad y su población durante casi 3 décadas. La presión social y las demandas de los berlineses consiguieron derribar el muro la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. La República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana representaban dos sistemas políticos y económicos diferentes. Por un lado estaba el modelo capitalista impulsado por los Estados Unidos, que favorecía a las empresas y la economía privada. Por el otro, el sistema comunista, propio de la Unión Soviética, en el que el gobierno controla todos los servicios y los medios de producción. La vida era muy diferente a un lado y al otro lado del muro. En Berlín Occidental habían centros comerciales, la gente podía viajar a otros países, escuchar música, leer libros de autores extranjeros, etc. En cambio, en el Berlín Oriental estaba prohibida cualquier influencia extranjera. El gobierno comunista ejercía un fuerte control sobre la población y quería evitar a toda costa que sus habitantes se fugaran al otro lado. Entre 1961 y 1988, más de 100.000 ciudadanos de la República Democrática Alemana intentaron saltar el muro de Berlín para escapar al sector occidental. Según la página oficial de la ciudad, unas 140 personas murieron por culpa de los disparos de la policía del este al intentar huir. La caída del muro supuso que los berlineses del este tuvieran los mismos derechos y libertades que en Berlín Occidental, que sus familiares separados por el muro pudieran reunirse y que todos pudieran circular libremente por su ciudad. La unificación de Berlín también fue el inicio de la reunificación de Alemania. Las reformas políticas y económicas de la Unión Soviética habían generado un gran descontento entre la población de la República Democrática Alemana. Tras meses de protestas, las autoridades aprobaron la anexión de la República Democrática Alemania a la República Federal de Alemania el 3 de octubre de 1990. Los historiadores consideran que la caída del muro simboliza también el fin de la Guerra Fría, un periodo de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tras la Segunda Guerra Mundial. Ambas potencias estuvieron compitiendo durante décadas, pero el enfrentamiento nunca llegó a estallar en una guerra. Podemos ver cómo claramente antes había más rivalidad y división de poderes, y un cierto desequilibrio del sistema internacional. Pero con la caída del muro se supo controlar la guerra y preservar la paz o un equilibrio entre las relaciones internacionales. En el suceso internacional de la caída del muro de Berlín se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, donde podemos ver claramente que el balance de poder que predominaba ese suceso internacional es el Bandwagoning o arrastre, ya que según la definición de Bandwagoning, consiste en que los estados más débiles no tienen tanta influencia en el orden internacional, ya que suelen hacer alianzas con el estado más fuerte, ya que éste suele poseer más poder y ellos son atraídos a esto. Mediante esta alianza pueden tener una protección en el debido caso que otros estados o alguna otra coalición que les sea amenazante los ponga en riesgo. Así pues, aquí podemos retomar del suceso de la caída del muro de Berlín, el cual fue un producto de la división de Alemania, que fue dividido en dos bloques, en cual se vendría denominando el primer bloque capitalista, el cual tendría como nombre República Federal Alemana,
la cual estaba liderada por Estados Unidos y que tenía coalición con Francia y el Reino Unido. Así pues, debido a que Estados Unidos, por ser el Estado con más ventaja de ascender al poder, ya que ese tenía los recursos necesarios para lograr tal hazaña, ante su oponente, el cual sería también una amenaza para ellos, que sería el siguiente bloque, ya que ese vendría siendo una de las dos máximas potencias de ese tiempo. Así pues, en el bloque comunista, del cual se le dio el nombre de República Democrática Alemana, que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. Se puede decir que esos dos bloques tenían disputas opuestas, ya que uno era capitalista y el otro era comunista. Entonces, pero el capitalista los lideraba en muchos más aspectos, no solo en el campo económico, sino también en el campo militar y en el campo de defensa. Además, con el sistema capitalista que tenían a favor, esto venía a favorecer a las empresas y a la economía privada, mientras que en el otro bloque eran comunistas, era todo lo opuesto a lo capitalista, ya que el gobierno que tenía regida completamente bajo su dominio a todos los servicios y medios de producción, sometiendo a las personas bajo a un estricto mandato, de la cual se cansaron y estas comenzaron a protestar y a marchar, sin armas y sin violencias, hasta llegar a la caída del muro de Berlín, el día 9 de noviembre de 1989, haciendo historia y reunificando a la República Alemana. Entonces, después de todo esto lo acontecido, el Estado que vino a predominar y a venir a ser un nuevo orden mundial fue Estados Unidos, haciéndose primera potencia mundial. Así, los que estaban aliados con él estaban comprometidos entre sí, en que el acuerdo que tenían era basado en la ayuda y la defensa mutua en caso de una agresión contra la otra parte, que venía siendo la URSS. Ellos, quienes eran ajenos a la alianza que tenía el bloque capitalista comandado por Estados Unidos, el cual se veía en un ascenso al poder. Así que, pues, esto del balance de poder conlleva un fortalecimiento y un mantenimiento de la unión de los estados coalicionados, buscando así su perseverancia de su independencia, para poder hacerle frente a las amenazas que se presenten. Así, aliarse con el estado más poderoso tendría mayor protección y una cooperación. Así vemos muy bien cómo entonces el balance de Benga-Göring tiene su protagonista en el escenario internacional durante la Segunda Guerra Mundial, dado que eso llevó a que los estados más inferiores decidieron unir a las dos alianzas con los dos estados en potencia. Así pues, los más fuertes siempre harán lo que quieran, y mientras los débiles lo que puedan. Así que hasta aquí el video. Gracias.